Sí. Bien, hermanos, pues seguimos hoy con el estudio de el cuerpo de muerte y vámonos directamente al texto de esta noche que está en 1 Timoteo, capítulo 5, y ya hemos hecho demasiados resúmenes en las que hemos tratado de entender a qué se refiere el apóstol Pablo con este cuerpo de muerte. Ya entendimos que dentro del alma humana hubo un momento en que el ser humano fue atacado directamente por el poder del pecado, y el poder del pecado se estableció dentro del alma humana. El pecado se ha sentado en el cuarto de control del ser humano, a tal grado que el poder del pecado gobierna, controla, maneja las principales facultades humanas: la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, la cordura, el juicio, la sagacidad, la dignidad, el honor, el pudor, la vergüenza, muchas cosas, ¿verdad? Y vemos que ahora que cuando el pecado entra en el alma humana y gobierna la mente, el corazón, el alma, vemos que la raza humana quedó inclinada hacia la práctica del mal. Sabemos que hay matices, ¿verdad?, ligeros y muy intensos hacia el mal, matices que la gente va cometiendo hacia el mal, y eso es lo que enseña la hermosa doctrina de la depravación humana, la incapacidad humana, ¿verdad? Que el ser humano, cuando cae en este control del pecado, del gobierno del pecado en el Edén, no se queda doblado, enchuecado, sino que hay una depravación total. La mente que estaba iluminada queda en tinieblas. Las emociones que amaban a Dios ahora aman al pecado, y la voluntad, que prácticamente la voluntad es una esclava de la mente y las emociones, queda esclavizado a lo que el hombre piense o sienta. Y eso es lo que vemos después de mucho tiempo en el libro de Romanos capítulo 7, donde en el versículo 24 el apóstol Pablo hace un grito de verdad desde el fondo de su alma, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es lo que hemos estado viendo en las conductas que producen muerte, conductas que matan a la persona, y la persona mata a otros, no necesariamente físicamente, pero los destruye en su matrimonio, en sus propiedades, en su honor, en su dignidad, en diversas cosas, como lo hemos visto en estos últimos estudios. Y hoy vamos a ver otra conducta, ya no en 2 de Timoteo, sino en 1 Timoteo, en la que vamos a analizar una conducta que es de cuerpo de muerte. Y aquí lo que vamos a analizar un poco más, y lo que estoy haciendo el enfoque, es ver que estas conductas son tan cotidianas, hermanos, que el grave problema es que ya nos hemos acostumbrado a verlas en la sociedad, en las familias, en el trabajo, en los vecinos, de tal manera que si de nuestras familias empiezan a practicar esas conductas, no las vemos mal. Nos hemos adaptado inclusive hasta que nosotros mismos empezamos a practicar esas conductas. Y la conducta que hoy vamos a analizar, ¿verdad?, es la industria. Escuchen, la industria del chisme. Inclusive le llaman la ciencia del chisme. Es una industria. Y los psicólogos han llegado al extremo de hablar de la ciencia del chisme. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, dice 1 Timoteo capítulo 5, hablando de ciertos grupos de la comunidad judía, de la iglesia, bueno, en este caso de regenerados, pero que ya estaban judíos que se habían trasladado por la gracia al cristianismo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, versículo 11, dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Aquí está el problema en el versículo 13. Aprenden, número 1, a ser ociosas. Ese es un orden importante, ¿sí? Porque vamos a ver que el ocioso tiene diferentes fuentes que activan esta conducta pecaminosa. Una de ellas son los ociosos. Aprenden a ser, número 1, ociosos. Número 2, andan de casa en casa. 3, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y este texto es uno de los tantos que hay en la Biblia, donde retomaremos que esta conducta pecaminosa se ha vuelto una industria, hermanos. Es increíble ver la comunidad de gente chismosa, de programas de chismes, de revistas de chismes, familiares que ya fueron contagiados y son dominados por esta conducta pecaminosa, ¿verdad? Y que las palabras se vuelven como balas. Repito, las palabras del chismoso se vuelven como balas, porque este tipo de gente no le importa destruir un matrimonio, una familia, un hogar, la dignidad, el honor de una persona, porque llega a grados, ¿no?, de tener un chisme increíble. Por eso los psicólogos anticristianos, pero que le ponen títulos a muchas conductas, le llaman la ciencia del chisme, porque se han puesto a investigar que el chismoso tiene varias características. Y obviamente los psicólogos no han inventado nada. La Biblia habla desde hace miles de años de gente que es así, chismosos. Yo creo que en cada familia podría existir uno, y si no conocemos, ¿verdad?, vecinos, en el trabajo, pero y si no hay en tu familia, qué bendición. Pero sí puedes tú saber que estamos hablando de un tema demasiado actualizado. Y es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, hermanos. El chismoso y la gravedad de un chismoso, a qué nivel puede destruir a alguien. Permítanme, se cayó la cámara. Entonces, este chismoso, hermanos, es una industria, como se los decía yo, ¿no? Se ha comercializado, este hábito pecaminoso lo han comercializado, a este hábito pecaminoso lo han industrializado, inclusive se premia en esta época a chismosos, se les dan premios, muchos chismosos y chismosas son admirados, son reconocidos. ¡Ay! Me saqué una foto con el, vamos a llamarle para no decir nombres, ¿verdad? Me saqué una foto con el obeso y la delgada, ¿no? Ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Me saqué una foto con el obeso y la delgada. O me saqué una foto con Patricia, ¿no? Ustedes ya saben de quién hablo. Entonces, hay programas de gente así, ¿no? E inclusive un concepto que surge ya se hace más de 2 décadas de los famosos paparazzi. Sí, tienen ya, en promedio, tienen 30 años de existir este tipo de gente que, hermanos, lo vamos a ver más adelante, porque la famosa ciencia del chisme los considera como enfermos mentales. Tanto el chismoso como aquel que tiene una orejota y le gusta parar la oreja para oír chismes. Inclusive los psicólogos han clasificado a esta conducta con un síndrome. O sea, tienen la oreja de oro de la familia, ¿no? Tienen la oreja de oro porque les fascina el chisme. Pero, hermanos, quiero que en esta noche vayan considerando que esa persona es un enfermo mental. ¿Sí? Es un enfermo mental. Es una persona
morbosa, metiche, que no le importa destruir a una persona y que no ha entendido que sus palabras se vuelven como balas, que destruyen el honor, la dignidad, la reputación. Un chismoso divide familias, un chismoso divide iglesias, un chismoso divide muchas cosas, hermanos. Por eso vemos el chismoso en la familia y los efectos que ha causado, los chismosos en el trabajo y los efectos que han causado en el trabajo. Chismosos en el matrimonio es increíble, hermanos. Pero repito, estamos tan acostumbrados porque el mundo sin Cristo los ha convertido en una industria, al grado de que muchos cristianos ya no ven la industria del chisme como pecado. A mí me daría mucha vergüenza llegar a una casa y ver que en esa familia compran la revista del chisme, ¿no? La revista, o sea, sería muy vergonzoso ver que en tu revistero haya la revista del chisme. Entonces, hay gente que es chismosa al 100%, hay gente que es metiche al 100%, y hay gente que es chismosa y metiche, ¿sí? O sea, ese es el peor, ¿no? El peor, porque hay gente que tiene la lengua suelta y se le hace fácil hablar cosas que son privadas de otras personas. Ese es el chismoso. Y el metiche, que siempre está tratando de averiguar algo porque es un morboso. Es un morboso, es un enfermo. ¿Qué le importa a esa persona la vida de otros? De tal manera que es lo que dice aquí Pablo, ¿no? Número 1, el ocio. Número 2, andan de casa en casa juntando información. Número 2, chismosos. Número 3, entremetidos. ¿Sí? Y dice, hablando lo que no deberían. ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? Bueno, sabemos nosotros que en la Biblia hay un capítulo completo de el uso de la lengua. Y ahí la lengua vemos que está descrita como un pequeño cerillito que puede inflamar y hacer quemar un bosque. Pero hermanos, hoy no quiero que miremos solamente la lengua chismosa, metiche, sí, sino que quiero que entendamos en esta noche que la mente, la lengua, es un órgano que está conectado al cerebro, al alma y al corazón de esa persona. La lengua habla lo que hay en su corazón perverso, en su mente escurecida y en su alma entenebrecida. La lengua es el efecto externo de todo lo que esa persona tiene. Está conectada la lengua a la mente, al corazón y al alma. Y la lengua simplemente saca todo lo que hay en el interior de eso. Después, cuando analizamos esta conducta pecaminosa, nos damos cuenta que es una conducta fuertísima, donde esta persona está esclavizada completamente a ese poder destructivo del mal uso de la lengua. Y hermanos, esta conducta pecaminosa, esta conducta de muerte, ¿verdad? Está en todas las edades. Hay niños muy chismosos, niños muy chismosos, hay jóvenes muy chismosos, hay adultos muy chismosos, e inclusive hay viejitos hiperchismosos, ¿no? Entonces, esto no es exclusivo de una clase en particular, ni de una raza. Hay gente de diferentes edades infectada, controlada y gobernada por este poder destructivo. Por eso, hermanos, todos hemos tenido contacto con gente chismosa. Y la pregunta es, ¿cuántos problemas nos han causado? O cuando se nos hizo fácil hablar de una persona,
¿Cuántos problemas llegamos a causar? Un chisme, una calumnia, una difamación, una murmuración. Porque, hermanos, vamos a ir viendo a través del estudio cómo identificar al chismoso, pero al final vamos a ver la solución. ¿Sí? El nuevo hombre tiene un control sobre su lengua. El nuevo hombre, la vida que le interesa conocerle es la de Jesucristo, no la de terceras personas. Esa es la vida que estudia el creyente, la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se puede quedar toda la vida. Pero el chismoso, hermanos, ustedes véanlo, el chismoso tiene un telescopio en su perverso corazón. Un telescopio mirando a otros. Y también tiene un microscopio. Si tiene cercano a la persona, lo mete a su microscopio, ¿verdad? Y aquí una de las cosas increíbles es que el chismoso va pegado con el metiche. ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué te dijo? ¿Y cómo te lo dijo? Oye, dice, oye, ¿qué te importa? No, pero dímelo. ¿Qué te importa? Y de verdad, hermanos, hay personas tan metiches, hermanos, no te lo recomiendo como suegro, Metiche en todo, no te lo recomiendo como suegra, ni como familiar, porque pregunta de una forma siempre morbosa. Siempre se quiere enterar generalmente de lo negativo para hablar mal de esa persona. Este es el problema, que terminan divulgando cosas que generalmente son negativas. El chismoso nunca va a decir, oye, fíjate que fulano es un buen esposo, Oye, fíjate que fulano es un buen hijo. No, hermanos, eso no produce atracción morbosa. El chismoso le gusta siempre las cosas negativas de otros. Saca su telescopio, saca su microscopio. Por eso la Biblia tiene una lista grandísima de textos donde la Biblia censura completamente al chismoso, ¿no? Al metiche y al chismoso metiche, que es el peor. Y no quieren entender que su lengua los ha dejado solos. Viven solos, lejos. ¿Quién quiere tener de amigo a un chismoso metiche? ¿Verdad? Por eso siempre tenemos la frase de nadie te preguntó, ¿verdad? Porque, híjole, el metiche obviamente va a estar suavecito queriendo, investiga, pero morbosamente. Dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No es de que nosotros tengamos secretos, no se trata de eso, sino que nuestra vida privada es algo muy privado, ¿no? Es algo secreto que se maneja en familia, pero no es de dominio público. El problema es que el chismoso descubre las cosas de su vida privada, descubre la privacidad de algo que te platicó en confianza y lo ventila. Es lo que dice Proverbios 20:19. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Hace muchos años había un programa que se llamaba Cachún Cachún Rará, que había un personaje chismoso que le llamaban Lenguardo, ¿verdad? Bueno, tanto hombres como mujeres como hombres, pueden caer en este hábito pecaminoso. Ojalá no seas la lenguarda de la familia o el lenguardo de la familia. Dice Proverbios 24:21, no te entremetas con los veleidosos. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo. Y aquí es donde viene la palabra, ¿no? Entremetido, chismoso, metiche, que se mete, ¿no? Por eso no te entremetas con el suelto de lengua.
porque viene de la raíz de entrar, entrar donde nadie lo invitó. Así es el metiche, se quiere meter en la información familiar, en los éxitos, logros, defectos, carencias, habilidades, virtudes de personas. Le gusta entrar a la vida privada de otros. Y la verdad, hermanos, de verdad, ¿qué les importa? Y aquí el chismoso ya es una persona que no tiene honor, no tiene dignidad, no tiene vergüenza. Por eso dice Primera de Pedro 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, el chismoso tarde o temprano va a padecer demandas, venganzas, golpizas, porque hay mucha gente que no se la va a perdonar al chismoso. Si ustedes supieran, hermanos, cuántas demandas tienen los que son chismosos en los programas de televisión, demandas. Y a mí en lo personal me da gusto de que muchas personas ofendidas han ganado juicios contra gente de chismosos que los han difamado. Y algunos de ellos, tú lo puedes ver ahí algunos videos, donde algunos chismosos que son famosos en la televisión han tenido que pagar una multa, han perdido el juicio y aparte han tenido que limpiar el honor de una persona aclarando que ellos mintieron de una forma pública. Por eso, entremeterse en lo ajeno, dice Pedro. Dice Pablo, los Colosenses 2:18, nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso, hermanos, hay varios filtros para evitar caer en las garras de un chismoso o de un metiche. Oye, fíjate que fulano parece que es secuestrador. ¿Lo viste? No. ¿Lo oíste? No. Entonces, bueno, es que me dijo el de la tienda, ¿no? Escucha, por eso dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Así es la mejor forma de ir aniquilando a un chismoso que te rodea. Oye, ¿qué crees? Que fíjate que el hermano fulano o la hermana fulana, ¿lo viste? No, yo te lo paso al costo. ¿Lo viste? No. ¿Tú lo oíste? No. Entonces no quiero saber nada. Eso es chisme. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Sí. Y aquí, hermanos, es una de las herramientas que necesitamos todos, porque este enfermo mental no le importa destruir con tal de sentirse que tiene información privilegiada. Dice Segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ya el apóstol Pablo reprendía a algunas personas de la iglesia de Tesalónica. Dice la primera característica, andaban desordenadamente. Número 2, no trabajando en nada. O sea, ven ustedes que desde la época de Pablo existen los ninis. No, los ninis ni trabajan ni estudian, pero sí son lenguardos. Ni trabajan ni estudian, dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entremetiéndose en lo ajeno. Aquí está el metiche. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué hizo eso? Oye, ¿y por qué hizo el otro? ¿Y qué te importa? Oye, ay, no seas tan grosero. Es que, ¿qué te importa? Pregúntaselo a él. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Y esa persona, repito,
sí es un enfermo mental, sí es un enfermo, ¿qué le importa meterse en la vida de otros? Y ahorita es lo que voy a repetir, hermanos. Fíjense, lo voy a repetir como 3 veces en el estudio. El chismoso sabe más de la vida de otros que de su propia familia. Esa es una característica del chismoso. Si le preguntas de políticos, deportistas, famosos, jugadores de fútbol, la Olimpiada, te lo dice, te lo dice. Oye, ¿y cómo se llama la maestra de biología de tu hijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo le fue en tal materia a tu hijo? ¿Eh? Ese es el problema del morboso. Se preocupa de conocer la vida de otros e ignora la situación de familiares importantes en su vida. Por eso, hermanos, Dios desde el Antiguo Testamento, Levítico 19:16, Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, punto, yo Jehová. Es como si Dios firmara de esa manera, yo Jehová. No andarás chismeando, esa es una orden de Dios. Lo único que está haciendo el apóstol Pablo es retomando la orden de Dios, ¿no? Y es interesante, hermanos, que en la ortografía la palabra chismear se relaciona mucho con chispas. Chismear, chispas. De tal manera que es lo que hace esa persona, ese enfermo mental o esa enferma mental, empieza a levantar un incendio donde quema el honor, la dignidad de las personas, donde quema una familia y no le importa al obeso y a la delgada, a la Patricia y a todos los de la industria del chisme. Por eso esta palabra, si no andarás chismeando entre tu pueblo, y dice el mismo texto, no atentarás contra la vida de tu prójimo, ¿verdad? Es un atentado, hermanos, es un atentado, ¿no? Cuando escuchamos en las malas noticias, hubo un atentado en Beirut, hubo un atentado contra la Casa Blanca, hubo un atentado, todo eso, ¿no? Donde hubo un intento de destruir. Pero es que yo era un chisme sano. Bueno, esa famosa ciencia de los chismosos tienen una clasificación desde chismes inocentes, supuestamente, ¿verdad? Chismes inocentes, hasta chismes altamente tóxicos y destructivos. Un papá cristiano, hermanos, no puede permitir que su familia haya chismes. Una mamá cristiana no podría permitir que en su casa haya chismosos o chismosas. La iglesia de Dios no puede tener chismosos como gente que sea congregante o bautizados. No, hermanos. El verdadero creyente está divorciado de esa conducta pecaminosa. Dice Jeremías 6:28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Ese es el problema. Corruptores, ¿por qué? Porque la palabra corromper es una palabra echar a perder. Ese es el problema de la lengua del chismoso. Discretamente empieza a echar a perder y a perder y a perder la buena fama, la reputación o la imagen de alguien, de un matrimonio, inclusive de una empresa. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cómo Dios relaciona al chismoso con un perverso?
y con un levantacontiendas. O sea, hermanos, el chismoso siempre deja marcas por donde pasa. Siempre. Porque habló mal de fulano, de sultano, de perengano. Ese es el problema de este tipo de hombres o de mujeres, que este hábito tan fuerte los gobierna. Dice Proverbios 18:8, Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves, o sea, fáciles de digerir, y penetran hasta las entrañas. Penetran hasta las entrañas. Después de platicar con un chismoso, ya no vuelves a ver a las personas de las que habló mal igual, hermanos. Te cambian el concepto que tenías de esa persona. Te cambian la imagen que tenías de esa persona. Por eso, pónganle el filtro. ¿Lo viste? No, yo te lo paso al costo. No. ¿Lo viste? No. ¿Lo oíste tú? No. Entonces, no me vengas con eso, no lo quiero oír. Aquí es importante, hermanos, cerrar la puerta del oído. Cierra la puerta del oído, hermanos. No es posible, es difícil de creer que un verdadero cristiano sea adicto a los programas de chismes. No es posible que un verdadero cristiano esté con el obeso y la delgada. O que ponga el canal de Patricia y los chismes, ¿no? No, hermanos. Por eso dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la calumnia. ¿Saben cuántas familias han destruido un chismoso? ¿Saben cuántas familias ha destruido un chismoso? Un metiche. Hace aproximadamente 3 semanas mi esposa y yo platicamos con una persona que nos platicó, hubo un chismoso que nos hizo mucho daño. Y luego se fue a otra iglesia y causó problemas en otra iglesia. Luego, entre toda la familia, anduvo causando graves problemas este chismoso. Era un hombre. El chismoso deja desilusión, fraude, malos entendidos. El chismoso siembra siempre cosas dolorosas. Por eso, cuando empezamos a analizar la naturaleza del chisme, dice el diccionario que el chisme es un comentario o noticia no confirmada, que circula entre la gente y generalmente es un chisme de un carácter negativo. No lo ha confirmado, es una suposición, pero el chismoso tiene la habilidad de presentártelo como si fuera una verdad. Ahora, el metiche. Hermanos, ¿sí recuerdan ustedes que esta Lady Diana, cuando salía de un evento social con su novio, después de que se divorció, creen que este hombre chocó de tantos flachazos que le echaron de los paparazzi que han rentado, comprado y usado de esos helicópteros chiquitos, ¿cómo se llaman? Drones, ¿no? Que tienen binoculares, lo más poderoso, que siempre están espiando a celebridades, gente famosa, que come, que hace, cómo iba vestida al súper, con quién fue, con quién está saliendo, si tiene amante, no tiene amante. Entonces el chismoso, hermanos, el metiche, metiéndose en la vida privada y luego hacen público, no les importa destruir, sembrando calumnias, difamaciones, rumores, que todo vaya de boca en boca. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Ahora va de video en video, ¿sí? En las redes sociales, y generalmente es para criticar, destruir a una persona. Y hermanos,
si entrevistáramos a personas que fueron víctimas de chismes, calumnias, difamaciones, el daño que les produjo un chismoso, un metiche, la difamación que les produjo un chismoso, un metiche, cómo publicaron cosas de su vida personal, el dolor que hubo en esa familia cuando alguien divulgó, ¿no? La desilusión que causa un chismoso, porque repito, es información no confirmada y mientras la víctima confirma que era cierto o no era cierto, pasa por un momento de desilusión donde se sienten defraudados, algunos se deprimen. Y hermanos, el chismoso y el metiche pueden llegar a matar a personas o a que los maten. Hay gente que tiene su honor y que para defender su honor muchas veces han recurrido a medidas peores, ¿no? Pero muchos dicen, esto no se queda así, esto no se queda así. Y hay venganzas donde terminan matando al chismoso, al metiche o al chismoso metiche. ¿Sí? Y la pregunta, hermanos, es, ¿por qué a la gente le gusta el chisme? Porque aquí hay una dualidad. El chismoso y al que le gusta el chisme. El metiche y al que le gusta que lo informe el metiche. ¿Sí? ¿Por qué a la gente le gusta el chisme? Hermanos, esto no es más que a la carne, a la naturaleza caída. Le gusta pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Sí. Ay, es al pecado, hermanos. La persona, no tiene ustedes idea, lo adicta a que es investigar cosas que no le importan. Si el chismoso o el metiche, en este caso el metiche, si el metiche todo lo que investiga de una persona lo hiciera en la ciencia, cada año se llevaría el premio Nobel de Ciencias, hermano. Porque así como investiga la vida de otras personas, si dedicara esa habilidad de estar investigando a la ciencia, cada ratito tendría premios Nobel. Pero hermanos, tengan cuidado con un metiche o con una metiche. Cuando tienes que tener el discernimiento y la sagacidad de que te está preguntando cosas que no le importan. Que no le importan. Que no le importan. Sí, que no le importan. Ese es el problema. Ahí voltea y dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Y por qué me preguntas eso? Ah, bueno, es que nada más. Ah, no contestes, hermano. Porque el chismoso, ¿qué creen? El pastor me dijo. No, hermano, yo no dije nada, yo contesté una pregunta. Pero así se hacen exactamente los chismes. Analiza, hermano, cuando la persona te está preguntando cosas que no le importan. Y no contestes, porque esa persona, estás enfrente de un chismoso y la información que le des te puede afectar. Por eso, vemos una multiplicación, hermanos. Es increíble ver los noticieros patitos que hay. Muchos ya se están dedicando a esta industria. Muchos noticieros patitos. ¿A qué me refiero, hermanos? A mí, cuando abro el Face, ¿no? Y de pronto hay una sección del Face que pasan entrevistas y cosas así. Está el muchacho, se construyó un escenario tipo noticiero
se hizo una base como de la que tenía antes López Dóriga, ¿no? Y ahora dice, amiguitos, les traigo esta información, ¿no? Y y el chismoso se queda en su noticiero. Entre más escandaloso sea, la gente se va a quedar oyéndolos. Y estas gentes viven de gente que se esté conectando a sus programas. Vean ustedes, en el pasado, en los años 70, 60, los principales encabezados de los periódicos eran de noticias de guerra, económicas o cosas horripilantes que habían sucedido en la nación. Pregunta, ¿ahora a qué se dedican los principales titulares de la televisión? Sí, ahora se dedican, hermanos, a escándalos de famosos, escándalos de celebridades. Sí, este es el problema. Se han cambiado los encabezados de periódicos de cosas que importaban a la sociedad económica, política, de la naturaleza, por escándalos de celebridades, de famosos, ¿sí? Oye, fíjate que el presidente fulano, el deportista sultano. Hermanos, es increíble esto. Mucho falso periodismo. Y por favor, hermanos, por favor, entendamos algo. Sí, el chisme no es periodismo. El chisme no es periodismo. No es una carrera ser chismoso, hermanos. El periodismo legítimo es otra cosa. ¿Cómo identificar al chismoso? Al metiche. Te empieza a hacer preguntas y preguntas que no le importan. Si tanto le interesa, pues que se los pregunte a la persona interesada, ¿no? Segunda característica, un chismoso metiche siente que sabe todo de muchas personas, que tiene información privilegiada y te presenta un halo de misterio, ¿no? Un halo de misterio. También el chismoso, el metiche, es un juez porque juzga, critica y sentencia a mucha gente que te está platicando. Lo juzga, lo sentencia como si fuera un juez. Pero el chismoso metiche tiene una estrategia de tratar de ganarse su confianza, de ganarse tu confianza, perdón. ¿Sí? El chismoso metiche inclusive te va a dar algunas cosas de su vida personal, como para decir, yo ya confié en ti, ahora tú confía en mí. Dime tal cosa, dime tal cosa. Vean ustedes que el chismoso se alimenta de basura. Es un enfermo mental. El chismoso se alimenta de basura. Y generalmente cuando cuentan sus propias versiones, lo hacen de forma exagerada. Siempre aumentan, ¿sí? Y en el fondo, vamos a ver que un chismoso siempre está embarrado de envidia y coraje contra aquel que levanta el chisme. La ventaja para el chismoso, y por eso se han multiplicado tanto el chismoso y el metiche, es que actualmente tienen muchas herramientas para alimentar su hábito pecaminoso. ¿Cuáles herramientas? Las redes sociales, donde mucha gente ventila su vida. ¿Sí? Entonces aquí quiero que vean este tipo de simbiosis, ¿no? Vamos a llamarle simbiosis. ¿Por qué? Porque el metiche, que le gusta meterse, y por otro lado, personas que les gusta publicar su vida. Una simbiosis, ¿sí? Una simbiosis es una relación de un parásito, de un árbol, ¿no? Un
un hongo que crece a la luz de un árbol, ¿verdad? Es un parásito que se alimenta de otra cosa, una simbiosis. De tal manera, hermanos, que las redes sociales son herramientas perfectas. Por eso esos noticieros patitos de chismosos que encontraron un modus operandi, ¿no? Y hermanos, entre paréntesis, qué triste forma de ganarse el pan para llevar a su casa, calumniando a otros, difamando a otros, cuando Dios en Levítico, ya lo escucharon ustedes, Dios en Levítico dice, no andarás chismeando, ¿no? Y resulta que ahora las redes sociales son para destruir matrimonios o personas. Las redes sociales son para atacar a personas o matrimonios. Las redes sociales usadas para humillar. Las redes sociales usadas para vengarse. No te recomiendo que caigas en las manos de un chismoso. Te va a hacer pinole. Por eso, este chismoso, porque algunos son detractores, ¿no? Aquí hay dos conductas que Romanos 1, 28 a 32 menciona: detractores y murmuradores. Una murmuración es hablar mal, en perjuicio de una persona en voz baja. Y un detractor es alguien que hace lo mismo pero en voz alta. Ahí es donde está la industria del chisme. Detractores hablan mal a propósito de otros. Y estas gentes que usan las redes sociales caen dentro de la clasificación de detractores. ¿Sí? Censuran, hablan mal, desacreditan, perjudican, sin importarles el daño que causen. Por eso, hermanos, cierra la puerta del oído. Lo que hemos visto en el estudio de Proverbios de los domingos, fíjense, regreso el cassette. Ante las tentaciones, ¿no? Cierra la puerta de los ojos. Si no ves, no existe. Cierra la puerta del oído. Si no oyes, no existe ese chisme. Vas a estar tranquilo, no te van a perjudicar la imagen que tienes de esa persona. Otra vez lo que hemos visto en el estudio de los domingos. Si no ves, no existe. Y si no oyes, ese chisme tampoco existe. Y conservarás la buena imagen que tienes de ese familiar, de tal persona o tal sujeto. Por eso, les repito, los hombres han visto que el gozar del chisme está clasificado como una enfermedad. La Biblia le llama hábito pecaminoso, ¿no? El pecado en el cuarto de control de esa persona. ¿Sabe cómo le llaman al gozo de estar escuchando chisme? Le llaman el síndrome de Munchausen. Es como una palabra en alemán. M-U con dos puntitos en la U. M-U Chausen. Munchausen, ¿no? Y desde 1951 a esta conducta Munchausen se le considera un trastorno mental, un enfermo mental, tan vacía que tiene su vida, que necesita alimentarse de una forma enfermiza de la vida de los demás. Otra vez, tan vacía que tiene su vida, que se necesita alimentar de una forma enfermiza de la vida de los demás. Y se goza. Oye, ¿que fulano ya se divorció? No sé. Sí, ¿no? No sé. ¿Pero tú no sabes por qué se divorció? No. Pero ya tiene mucho de divorciado, ¿no? No lo sé. De verdad, échate a correr, estás enfrente de un chismoso. ¿Qué le importa? Si tanto le importa que le pregunte a la persona de la que está preguntando.
¿Por qué te lo pregunta a ti? Porque quiere despertar el chisme, quiere saber qué más puede tener él en su cabeza puerca. Mucho chismoso es gente frustrada. Frustrada. ¿Saben cómo yo los veo, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes de, por ejemplo, en el caso del metiche? ¿Se acuerdan que hemos estudiado en el pasado la conducta del voyerismo? El voyerismo, donde la persona se pone a espiar. Se pone a espiar cuando otras personas tienen intimidad, cuando se bañan, cuando están en su recámara. ¿Sí? Hay mucha gente voyerista que llegan a Acapulco o a donde hay playas y llegan con sus megatelescopios, hermanos, telescopios poderosos, para que en la noche pongan su telescopio en su balcón y estén espiando, ¿no? A otros edificios donde a alguna pareja se le pudo haber olvidado cerrar las cortinas. Y dice, no, pues aquí se ve tan lejos los otros hoteles que ¿quién va a ver? Hermanos, si tú vieras cuánta gente se baja en el aeropuerto con sus telescopios poderosos, porque son voyeristas que les gusta espiar la intimidad de otros. Bueno, hermanos, el metiche es un tipo de voyerismo que le gusta espiar. ¿Y por qué tuvo problemas? Oye, ¿y por qué aquí entre nos y por qué se divorciaron? Oye, aquí entre nos y por qué lo metieron a la cárcel. ¿Qué te importa? Pregúntaselo a ellos si tanto te interesa. No se metan en el territorio del chismoso, hermanos, los van a involucrar. Los van a involucrar. Yo estoy seguro que hay mucha gente que no te habla porque tiene una mala imagen de ti, porque el chismoso sembró una mala imagen de ti y tú ni en cuenta, tú ni lo sabes. Te difamó, te calumnió. No, hermanos. Chismosos, metiches, argüenderos, murmuradores, detractores. No, hermanos. Por eso el metiche está espiando cosas que no le importan. Sinónimos: metiche, cizañero, hablador, indiscreto, entremetido, fisgón y en algunos diccionarios, chusma. Es gente muy tóxica, hermanos. Tóxica. Aquí es donde vemos el enfermo mental. Están fascinados por meterse en la vida de otros. Sí. Por eso esta famosa, y así le llaman, hermanos, no estoy inventando este concepto, así le llaman, la ciencia del chisme. Dice, la ciencia del chisme dice que en promedio 52 personas de 100 están hablando negativamente de otros que están ausentes. El 52% dicen, hablando negativamente, mal, de algo que ni les consta, pero hablando mal de otros que están ausentes. Y esta famosa ciencia del chisme han puesto diferentes matices. Vean ustedes, dicen, hay chismes inocentes, inofensivos, mega calumniadores. Algunos, el chisme es un pasatiempo. No, hermanos, el chisme nunca es un pasatiempo, pero ellos lo ven como pasatiempo. Algunos chismes son de críticas, algunos chismes son evaluativos, inclusive ellos dicen que hay algunos chismes que son constructivos, otros sí son destructivos. Hay chismes que son muy groseros, hay chismes difamatorios, falsos,
despectivos. Hermanos, el chisme es chisme, punto. El chisme es chisme. Y por eso les digo, el chisme no es periodismo. No es periodismo, hermanos. Ahora, una de las cosas interesantes es ver que el chismoso le gusta hacerse amigo de muchos, nada más para investigar, seguir investigando la vida de otros. Yo estoy seguro, porque a mí me ha pasado, que gente que te hace, me busca a mí o a ti para enterarse de otros. Y que el chismoso trata de establecer una amistad, ¿verdad? Trata de establecer una amistad para que en algún momento obtenga lo que quiere. ¿Qué? Información. Ahora, el chismoso le gustan las redes sociales, le gusta irse a tomar un cafecito para sacar información, le gusta ir a restaurante para ir a sacar información, parques, herramientas que le gusta, ¿no? Y ahora las redes sociales, el Skype para estar chismeando, videollamadas para estar ya... Por eso ahora el chismoso tiene muchas herramientas y por eso ha florecido tanto esta conducta. Inclusive la ciencia del chisme ha clasificado en buenos chismosos, en malos chismosos y chismosos tóxicos. Háganme ustedes el favor, ¿no? O sea, tú dime, ¿qué buen chismoso hay? No, hermanos, no hay buenos chismosos, todos son destructivos. Por eso dicen estas personas de la ciencia del chisme, dicen que preocuparse por nuestros familiares es algo bueno, ¿no? Y tú preguntas, oye, tía, ¿cómo está mi primo? Bien, hijo, bien. ¿Ya terminó la carrera? Sí, hijo. Ay, gracias a Dios, qué bueno, me da mucho gusto. Tío, ¿cómo está mi tía? Bien, hijo, ¿por qué? Ah, es que me enteré que estaba enfermita. ¿Está bien? Sí, hijo. Ah, gracias, ¿no? O sea, vean ustedes, en forma positiva, preocuparme por otros está bien. Pero el chismoso, lo que hace el pecado de preocuparnos por personas, ya lo hace de una forma extrema. Distorsiona la preocupación y empieza a llevar esa preocupación a personas que no le importan. Por eso les decía yo que el chismoso sabe más de gente que no conoce, pero no sabe nada de sus principales familiares. Qué terrible que eso le pase a un papá, ¿no? Qué terrible que eso le pase a una mamá. Sobre todo ahora las mamás que trabajan, que sepan más de los compañeros de trabajo que de sus propios hijos. Por eso vemos, ¿no?, cómo ya la gente publica videos, los paparazzi, buscando gente de qué hablar, levantando el chisme, el orejón de la familia, que ahí está escuchando, el orejón de la familia, porque para el chismoso, ¿verdad?, siempre está levantando el radar, a ver qué escucha, ¿no? A ver qué escucha. ¿A qué me refiero? El orejón es la oreja de oro de la familia. Entonces, hermanos, ¿cuánta pérdida de tiempo hay en un chismoso? ¿Cuánto tiempo ha perdido de su triste vida esta persona? ¿Sí? Y lo más increíble es que, aunque ustedes no me lo crean, hay programas de chismes que van a la alta y programas de chismes que van a la baja. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuáles son los programas de chismes de televisión que van a la baja? Los que no sacan chismes de celebridades o de famosos, pero los que sacan chismes
de celebridades y famosos van a la alta y están midiendo el rating, midiendo eso, hermanos, el impacto que tienen en la sociedad. Por eso les hemos dicho que esta industria es increíblemente ya un hábito en el que no puede ser atrapado el cristiano. Revistas, sí, programas. Me impresionó ver que la gurú del chisme, vamos a llamarle así, esta señora Patricia, la gurú del chisme, tiene 24 años en su programa. 24 años la gurú del chisme. ¿Cómo es posible, hermano, que sobreviva tanto un programa que se la pasa hablando de personas? Bueno, simplemente porque hay gente que tiene el síndrome de Munchausen, ¿no? Que gozan escuchando chismes. El problema, hermanos, es que el chismoso dinamita la imagen, el honor de personas. Las dinamita, hermanos. Vidas privadas, ¡pum!, sacadas a la luz. ¿Sí? Sin restricciones. Y luego, gente vendiendo sus vidas. Ay, hermanos. Por ahí, inclusive, hay una señora llamada la señora Escándalo, ¿no? Porque le gusta ser siempre un escándalo. Hermanos, vamos a dejar a este tipo de enfermos mentales. ¿Y qué dice la Biblia? Vean ustedes, por favor, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 4, perdón. Versículo 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué vas a ocupar tu mente? ¿En estar investigando la vida de otros? No, sinceramente, no, así sinceramente no te quiero cerca de mí. No te quiero cerca de mí. Voy a terminar siendo grosero con un chismoso, ¿no? Oiga, pastor, ¿y fulano por qué se divorció? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Pregúntaselo a él. Fin de la plática. Vamos, pedimos la cuenta y vámonos. No, es peligroso un chismoso metiche. Es peligroso. Por eso, hermanos, mejor dediquemos nuestra mente a lo justo, lo santo y lo bueno. Pero volvemos a lo mismo, a lo como empezamos el estudio. La lengua del impío está conectada a un corazón malo, a un alma humana y a una mala mente. En el creyente regenerado, en el creyente nuevo, la lengua está conectada a un corazón nuevo, a un alma nueva y a una mente nueva. Por eso ahora de la boca del creyente sale gratitud, alabanza, honra, acciones de gracias. Salen oraciones, súplicas, ruegos. La lengua
usada para bendecir a Dios, la lengua usada para honrar a Dios. El cristiano no pierde el tiempo con chismes. Y de verdad, disculpen, lo vuelvo a decir, es fácil identificar un chismoso. Y si el chismoso empieza a hacer preguntas que no le importan, fin de la plática. Fin de la plática, con permiso, pides la cuenta y te vas. Porque te va a meter en un problema. Qué hermoso cuando la mente, el alma y el corazón se ponen a trabajar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo virtuoso, en lo digno, en lo digno de alabanza. Hermanos, el creyente solamente puede estar en la miel, como abejita que es. Dejen al impío que como mosca panteonera de esas verdes esté parado en cadáveres de perros o gatos muertos en la calle. Dejemos que el inconverso esté parado, alimentándose de carroña. El creyente como abeja ya se alimenta de la miel, hermanos. Por eso es que Dios, lo que leímos aquí en 1 Timoteo 5, versículo 13, por eso es que Dios condena el mal uso de la lengua, porque lo que dices es, dice Cristo, de la abundancia de tu corazón abra tu boca. No puede el creyente vivir una vida de chisme. No puede. No puede el creyente ser metiche. No puede, hermanos. Dios nos divorció de esa conducta en la regeneración. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Nos vemos entonces.